happiness I see when we are together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the God that sound around me through the wind seem to vanish like a downward luxury. When we are together dancing cheek to cheek. Oh, I want to climb a mountain and the river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go fishing and the river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Oh, dance with me, I want my arms upon you. That chance upon you, we carry me through. Oh, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Never seem to find the happiness I see when we are together dancing, are together dancing, are together dancing cheek to cheek. Señoras y señores, con todos ustedes, Javi Sancho. Boas noites, benvidos á 20ª edición da Mostra de Curtas de Noia. Chámome Javi Sancho, vou ser o presentador da noite. ¿Qué tal? Estáis flipando, ¿no? He visto caras de sorpresa, la gente sorprendida en plan, madre mía, es Javi Sancho de verdad, ¿eh? 20ª edición, en plan de van con todo. No tenéis ni puñetera idea de quién soy, ¿verdad? El problema no es ese, el problema es que se os nota. Ahora yo estoy muy a gusto aquí en Noia, yo para mí sois familia, yo me empadrono aquí, pero sí que necesito que me conozcáis y me quiero presentar, así nos conocemos todos, ¿no? Yo me llamo Javi Sancho, nací en Tarragona hace unos 32 años, nací ahí porque coincidió que mi madre estaba ahí en ese momento y claro, al estar ahí pues nací, ¿no? Estudié allí, estudié en la SAE de Tarragona porque mi padre creía que un colegio concertado era mejor que uno público, después resultó que no, por lo que sea. Me apuntaron a fútbol para que me integrara con los chavales y eso, pero al notar que pasaban las semanas y no me pasaban la pelota ni nada, pues dijeron, lo vamos a borrar, ¿no? Porque el fútbol costaba una pasta y mis padres son catalanes. Entonces me dijeron, haz ciclismo, que ya dependes más de ti. Me encantaba el ciclismo, llegué a competir y todo, pero yo estaba en el equipo que notaba en plan de que tampoco es lo mío, esas pequeñas señales. Yo, por ejemplo, iba a la furgoneta del equipo, íbamos a una carrera, yo miraba a mis compañeros y los miraba en plan de, madre mía, si llevamos la misma ropa, ¿por qué nos queda tan diferente? ¿Sabéis esa sensación? En plan de, he pillado el patronaje malo, ¿sabes? Y después en las carreras, pequeñas señales que yo decía, a que tampoco es lo mío. Pequeñas señales, se me hacía como larga la carrera, ¿sabes? Digo, madre mía, no hemos salido y ya estoy reventado. Y después esas pequeñas señales, por ejemplo, a veces llevaba a meta y me encontraba el inflable de meta desinflado, que digo, esto... A veces desinflado y plegado, que digo, esto tampoco tiene un plegar fácil, ¿sabes?
a veces llegaba a meta y el pueblo se llama diferente, ¿sabes? Esas cositas que tú dices, tampoco es lo mío, ¿no? Pero gracias al ciclismo conseguí mi primer trabajo, pude ser vendedor de bicicletas del Decathlon de Tarragona mientras estudiaba informática, porque a mí me encantaba la informática. Yo veo un ordenador y me vuelvo loco, pero encendido, no tanto como hoy porque estoy a tope de estar aquí en Noia con vosotros, pero bastante loco me pongo. Terminé de estudiar informática y me contrataron en el Decathlon de Madrid de informático. Me fui para ahí con mi primer coche, era un Daewoo Bulanos, no era un gran coche, pero para el primer coche ya estaba bastante bien, ¿no? Al año me tuve que volver a Tarragona por motivos personales que no os voy a explicar porque tampoco os conozco lo suficiente, ¿no? Y al llegar a Tarragona me contrató un banco, cobraba más que en el Decathlon, me pude cambiar el coche, me compré un Seat León rojo. Follaba igual de poco que con el Daewoo Bulanos, pero ya descartas el factor coche, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que según va pasando la vida, descartar los factores por los que no pillas cacho hasta que quedas tú mismo, ¿verdad? Y el león era rojo porque me flipa el color rojo. Me pongo loco, pero... Y los macarrones me gustan mucho también, mucho. Y muchos estáis preguntando, ¿por qué explicas todo esto, no? Por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo? Celia. Te estarás preguntando, ¿por qué explica todo esto, no? Pues yo te cuento, Celia. Estoy tan contento de estar aquí en Noia que igual termino la función y me pongo loquísimo, porque yo acabo esto, vamos, muy espitoso. Y me vengo súper arriba y te digo, Celia, que me han puesto hotel aquí en Noia y cabe más gente, ¿sabes? Y tú dirías, ya Javi, pero es que no sé nada de ti, ¿verdad? Pues por eso explico todo esto, Celia. ¡Venga que arrancamos! No. Ahora en serio. Estoy muy contento de estar aquí en Noia, yo estoy muy a gusto. Ayer los actores de Alta Mar, todos decían, qué bien se come, ¿verdad? Yo esta mañana me he despertado y he pensado, joder, y qué bien se bebe, ¿sabes? Joder, vaya ritmo, normal que vais debajo de la lluvia, pues es que noches así, yo llovía y no me podía entrar más líquido dentro del cuerpo, es que no sé cómo lo hacéis. Yo para arrancar este festival 20ª edición necesito que lo arranquemos muy a tope, ¿vale? Hemos tenido un aplauso al principio, pero esto tiene que ser un festival, que se caiga hasta abajo. Yo me voy a volver a presentar, y voy a venir y voy a gritar, bienvenidos a la 20ª edición del Festival de Cortos de Noia. Es que no me sé el nombre entero, muchas veces para decirlo rápido. Y diré, con todos ustedes, Javi, y gritáis mi apellido, ¿vale? Fuerte. Mi apellido es Sancho, ¿vale? Que he visto caras de, joder, ¿cómo era, sabes? De estresados, como de agobio, ¿no? Hacemos la prueba, ¿vale? Con todos ustedes, Javi. Yo creo que podéis gritar más, Javi. Ahora lo mismo, pero levantando los brazos, en plan de, madre mía, lo que me hace este moreno, ¿sabes? Sentiros un poco Celia, ¿vale? Javi. Ahora arrancamos, me presento y aplaudís todos, pero no, cuando arranque, esperaos, ¿vale? Y cuando paren todos, tú me gritas, ¡ay, oma, qué rico! Tú solo, ¿vale? Vais a flipar. Buenas noches, bienvenidos a la 20ª edición del Festival de Cortos de Noia. Con todos ustedes, Javi. Así, un fuerte aplauso para todos vosotros. Sí, así sí. Ahora, claro, así sí, qué a gusto que estoy aquí. Madre mía, uy, qué bien. ¿Perdón? ¿Decías? Ay, oma, qué rico, me ha gritado. Un fuerte aplauso para él también. Qué contento estar aquí con todos vosotros. Una 20ª edición que no deja de crecer. Este año han mandado más de 1.200 cortos. Poca broma, ¿eh? Más de 1.200 cortos de un montón de países, me han dicho. De Pakistán, de Irán, de Irak, de Andorra, hasta Andorra. ¿Qué dices? ¿Hay gente haciendo cortos en Andorra? Claro, largos no caben, eso seguro, ¿sabes? Pero de todos lados, de todos lados. Y sí que es verdad que no deja de crecer este festival. Recordar que es clasificatorio para los Goya, es muy importante. Les pregunté, ¿también es clasificatorio a nivel de presentador? Me dijeron, Javi, no te flipes, ¿sabes? En plan de vamos a relajarnos. Pero sí que es verdad que pido un fuerte aplauso para los organizadores porque no deja de crecer este festival.
Y para que veáis un poquito, atentos a este vídeo. Cyane. Con noi, no? Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigue ese rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Cada día estoy un poco más lejos de mi tristeza. Macarena, mírame a los ojos. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a... Pues mira qué bien, aquí estamos, sin un duro, y estos tirando el dinero a la basura. Normal que el jurado cada año lo tiene más complicado, el nivel no deja de subir. Es más, lo tenían complicado para los premios que se dan, pero llegaron a la conclusión, todos ellos juntos, de que querían hacer una mención especial a Charlotte Marron por el corto Leiden Stride. Una mención especial. Es de Canadá. Charlotte Marron no está aquí, pero pido un fuerte aplauso porque ha pedido el vídeo, del aplauso suyo. Es un corto... Es un corto que estaban todos de acuerdo que era la bomba, que era bestial. Sí que es verdad que
estaba en Canadá, le dijimos, vente, que hay aeropuerto, aquí hay un montón en Galicia, eso sí, cada hora tienes un aeropuerto, puedes venirte. Me dijo, no me pilla de paso. Dijo, pues conocemos a los de alta mar, tienen un barco chulísimo, pasan cosas, te puedes venir con ellos. Tampoco le cuadraba, ¿sabes? Así que ahí queda, mención especial para él. Yo podría estar hablando con vosotros toda la tarde, toda la noche, pero esto tiene que empezar a ser serio, ¿vale? Así que voy a pedir que me acompañe al escenario señor José Manuel Laje Tuñas, representante de la Diputación de Coruña. Un fuerte aplauso. El atril. Total libertad. Máximo hora y media. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Javi. Boa noite. É un placer para min estar hoxe aquí representando a Diputación Provincial da Coruña en nome do noso presidente, de Valentín González Formoso. Aproveitarei para deixar algunhas ideas e, sobre todo, o compromiso da institución provincial con esta mostra. Pero non quero, aproveitando que é o primeiro acto no que participo en Noia, despois de ter formado parte da Corporación Municipal nos últimos 4 anos, non quero deixar de facer un pequeno recordatorio da importancia e da relevancia do que supón a mostra de curtametraxes de Noia. 20 anos é moito tempo, e 20 anos non é nada. Pero 20 anos é moito porque supón un traxecto importante, é o orgullo de toda unha vila, é unha tarefa colectiva na que humildemente eu tamén puxen o meu grau de area como Concelleiro de Cultura no ano 2015 e, sobre todo, é un evento do que sentirse orgullosos, profundamente orgullosos, como galegos e como galegas. Noia é unha vila de referencia en toda Galicia no ámbito da cultura e este Teatro Coliseo Noela ten visto xa pasar ao millor das artes por este escenario, sesa na pintura, con Alfonso Costa, sesa que hoxe temos aquí a unha noiesa de pro como Soledad Penalta, na escultura, sesa na música, sesa no audiovisual, sesa nas diferentes artes. Noia é unha referencia na que na provincia da Coruña estamos ben orgullosos. Non podo esquecer tampouco que esta mostra nace no ano 99 e hoxe viña para aquí pensando que con 75.000 pesetas daquela, non había euros, algúns rapaces que agora xa non son tanto, pois axudaron a poñer en marcha esta brillante iniciativa. Iniciativa que medra ano a ano, que hoxe, como decía Javi, alcanza as 1.200 participacións, os 1.200 traballos, nunha mostra dunha vila con 15.000 habitantes, pero que dá prova de que é unha referencia clara da cultura, non só nesta comarca, non só na provincia da Coruña, senón tamén en toda Galicia. E viñame acordando dun bo amigo de José Macanaval, que no ano 99 pois axudou a impulsar esta mostra de curtametraxes. E sempre recordo que foi a partir de 75.000 pesetas e a colaboración da Escola de Imaxen e Son da Coruña. Despois, con el e despois del, con moitos outros, seguramente se me esquezan moitos, sesa Ramón Agra, sesa Ramón Campos, sesa Luis Avilés, sesa Moncho Vidal, sesa Javi, sesa Nacho, sesan moitos dos que estades hoxe aquí e moitos dos que non estando aquí fixeron moito e ben para que a mostra de curtas da Vila de Noia sexa algo do que sentirse orgullosos. Dende a Diputación Provincial estamos comprometidos e ímolo estar nos vindeiros 4 anos no apoio a esta mostra, porque apoiar o talento e a creatividade é fundamental para unha sociedade forte e unha sociedade na que as institucións, dende logo, se impliquen coa cultura. En Noia hai talento, hai creatividade e, sobre todo, se atrae o talento e a creatividade. E a Diputación Provincial vai estar
como non pode ser de outro xeito, apoiando todas as iniciativas no ámbito cultural, no ámbito creativo, no ámbito do emprendemento, para que a xente máis nova e a que o é menos teña a oportunidade de poñer en marcha un proxecto. Por iso, neste ano, pero tamén no ano 2020, imos a reforzar unha liña de axudas para que todos aqueles emprendedores que opten por unha iniciativa de carácter cultural, de carácter creativo, poidan ter un apoio e poidan ter un soporte. Pero iso, que non é ni máis ni menos que o que debemos de facer destas institucións públicas, é unha das moitas cousas das que se poden falar hoxe. A mí me gustaría rematar a intervención falando do orgullosos que nos debemos de sentir da nosa cultura, da nosa xente, do noso país, porque somos capaces, entre todos, cando facemos unha tarefa colectiva, de parir, de crear, de conservar e de alentar iniciativas como a mostra que hoxe estamos aquí clausurando. A mostra de curtas da Vila de Noia é xa un orgullo para todos e para todas en Galicia. Por lo tanto, longa vida a mostra de curtas da Vila de Noia e agardemos que poidamos pasar moitos anos máis desfrutando deste evento do cal nos debemos de sentir todas e todos moi orgullosos. Nada máis e moitas gracias. Yo estoy muy contento, además que de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero estoy muy contento porque lo he entendido todo. Yo estoy para entrar a vivir mañana aquí. Estoy ya para integrarme. Aprovechando que está aquí, creo que podemos arrancar a entregarle el primer premio, si le parece bien. Por aquí tiene. La primera categoría es, a ver si lo digo bien, Mellor Curta Galicia Amateur. Por aquí seguimos con el premiado. Pois o premio a Mellor Curta Galicia Amateur é para Los Invisibles, de Santiago Teijelo. Enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena a todos. Para ser Los Invisibles casi que compensaba que bajáramos nosotros a que subieran... ¿No? Se ha vaciado un poco todo. Un fuerte aplauso. Enhorabuena. Ahora, unas palabras de algún representante de Los Invisibles. No sé quién va a hablar, pero aquí tenéis el atril, por favor. Pues, hola, muchas gracias por estar aquí y por el premio este, que fue un orgullo, que fuimos el mejor grupo de Los Invisibles. Y os quiero dar a todos los que estáis aquí muchas gracias por todo. Enhorabuena. Podéis volver. Eu quería solamente vos agradecer a Asociación Misela, non? Que todos participaron moitísimo, dende os usuarios hasta as traballadoras, que fixeron un traballo impecable. A verdade é que foi un orgullo para min ver que tiñan tanto talento e que me facilitaban tanto o traballo, non? Que eu chegaba un pouco así de novas e o cariño que me deron e todo foi moi, non sei, moi importante para min e para que o proxecto saíra adiante desta maneira tan boa. Sobre todo, pois eso, que os verdadeiros protagonistas son eles e son os que
pois que teñen todo o mérito. É increíble. Enhorabuena. Muchas gracias, los invisibles. Podéis volver a vuestro asiento. Muchas gracias. Vamos. Bueno, esperaremos que se sienten porque no me queda nadie sentado. Una segunda categoría. La siguiente categoría será la de Mellor Guión. Y sí que pido que me acompañe Gema Neira, jefa de desarrollo de Bambú Producciones. Un fuerte aplauso para Gema. Ahí tienes. Pues nada, estoy feliz de estar aquí y de entregar este premio. Voy a hacer como que no sé para quién es, ¿vale? Me voy a sorprender muchísimo. Mellor guión, Marcos Nine, Fran Rodríguez, por Beautiful Boy. Un aplauso. Hola, buenas noites, buenas noches. No contaba con él. He venido con mi mujer. Estábamos con mucha efusividad aplaudiendo. Yo pensando, anda, que si no nos dan ningún premio, ¿merece la pena tanto énfasis? La respuesta es sí. Es un orgullo. Este premio es para Marcos Nine, un gran amigo, un gran creador, que ha hecho posible este y otros muchos proyectos. Y mi respuesta es sí, que merece la pena, porque el premio es este que nos hemos llevado, pero los ganadores somos todos, porque es cierto que en estos días de visionado de trabajos he asistido a proyectos de una altísima calidad, en donde nos hemos dejado, creo que todos, más de lo que tenemos, más tiempo del que tenemos, más dinero y recursos de los que tenemos. Y como la gente del festival, a la que le agradecemos sinceramente su voto de confianza, de lo poco hicieron mucho, como por ejemplo permitirme estar aquí arriba y agradeceros a todos vosotros el cariño. Muy amables, gracias, buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias a los dos, muchas gracias, Gema. Premiado Mejor Guión. Qué envidia de barba, ¿eh? Yo veo estas barbas trabajadas y digo, madre mía. De verdad, ¿eh? Ahí hay trabajo, ¿eh? Ahí hay horas. Me ha molado, en serio. Estas cosas a mí me van a marcar un montón. Vamos a por la siguiente categoría. Premio Mellor Dirección. Si me puede acompañar, por favor, Javier Prada, director, para entregar el premio. Un fuerte aplauso para Javier. Ahí tienes. Bueno, en primer lugar, yo soy de los que lo tiro, ¿eh? Bueno, en primer lugar agradecer al festival, que es la segunda vez que estoy aquí. La primera vez vine como participante y esta vez con jurado. Y solo te puedo agradecer a esta villa tan bonita que tenéis, a toda la organización que hace siempre esto de una manera increíble y cuando se hace con corazón, pues todo sale bien. Y agradecer a mis compañeras del jurado, que sois maravillosas y lo hemos pasado muy bien. Hemos visto cortos y hemos llegado a un consenso rápido, entonces mañana creo que también. Pero bueno, el mejor director es para Ji Yae Yu-yang por Xiaoxiang. Enhorabuena. Madre mía. Bueno, muchas gracias al jurado y al festival. Me había preparado un pequeño discurso, pero no me acuerdo de casi nada ya. Nada, bueno, sobre todo dar las gracias al festival por estos días, que ha sido genial. Lo hemos pasado súper bien. Compartirlo con la gente que he conocido en el festival, que ha sido 2 días increíbles. Y bueno, también
este premio me hace especial ilusión porque, bueno, los que habéis visto el corto, creo que es un corto que no se suele hacer aquí en España y a mí me gustaría seguir haciendo este tipo de cortos sobre la comunidad china en España y creo que premios como este pues te ayudan y te motivan a hacer más este tipo de cine. Y bueno, también dar las gracias a EFTI, que este es un corto que lo hemos hecho como proyecto final de la escuela. Y nada, ya está. Gracias. Un fuerte aplauso, una foto aquí juntos, por favor. Ahí, la foto ahí mejor, por favor. Ahí, delante del atril. Habéis flipado, ¿eh? 2 semanas lleva en España. Un fuerte aplauso. Os dejamos con la banda. Fuerte aplauso para la banda. Claro que sí. Qué buenos son, ¿eh? Qué buenos, qué elegantes, qué contraste conmigo, ¿verdad? Si todo tan de golpe. Vamos a por la siguiente categoría, premio a la mejor actriz. Me acompañará la actriz Begoña Vargas. Un fuerte aplauso para Begoña, por favor. ¿Qué tienes? Buenas noches. Bueno, brevemente me gustaría decir que estoy muy feliz de estar aquí en Noia
y que me siento muy agradecida de haber podido formar parte de la deliberación del jurado. Es que está cerradísimo eso. Está cerradito, ¿eh? Y el premio a Mejor Actriz es para Luisa Gabasa por María y para Rosario Pardo por Happy Friday. No están, me comentan que no está, ¿verdad? Pero tenemos un vídeo que nos manda un vídeo saludo, lo vemos por aquí. Es timidísima. Eso también os lo digo, ¿eh? Muy maja. Pero tú no eres la otra, ¿no? Tú has subido porque has dicho, no sube nadie y te has venido arriba, ¿no? Has dicho, madre mía, voy a llenar un hueco. Bruno, aquí no se puede fumar y no sabes. Sí, hijo, tranquilo, tranquilo. Bruno, Levántate, vámonos. Sí, mamá. sí, ya. Levanta, que nos vayamos de una puta vez. Tiene una voz rara en vídeo, también os lo digo. Pues nada, no tenemos vídeo, me comunican, ya os saludará, os mandará un WhatsApp, ¿vale? A cada uno de vosotros. Vamos a hacer... A la salida vamos a hacer un grupo de WhatsApp que será 20ª edición de Festival de Cortos, ¿vale? Y ahí os mandamos el vídeo y todas esas cosas, ¿vale? Un fuerte aplauso para los dos. Sí, habla. No, claro, habla. No, quédate aquí que va a hablar. Ven, quédate conmigo. Bueno, yo como... ¿Se escucha? Sí. Como director de Happy Friday, pues bueno, Rosario no ha podido venir, tenía hoy bolo de teatro y estoy encantado de estar aquí y encantado siempre de trabajar con una actriz como Rosario, que es un cañón. Y nada, que muy feliz de estar en Noya, del trato de la organización y larga vida a la muestra de cortos de Noya. Gracias. Una fotito aquí. ¿Ponéis luego esta foto? Una foto aquí. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a los dos hasta que si no queda como muy frío, ¿no? Queda muy en plan de ay, que no acaba de... Vamos a por la siguiente categoría, una categoría que tiene nombre, premio Mejor Actor José Manuel Oliveira Pico. Si me puede acompañar Natalia Rodríguez, actriz, para entregar el premio. Un fuerte aplauso para Natalia. Ahí tienes la actriz. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Gracias al festival por invitarnos. Y bueno, es la primera vez que entrego un premio, espero hacerlo bien, ¿vale? Sí. Tengo un dedo roto, así que igual tardo 1 hora y media en abrir el sobre. También me gustaría decir que este año... ¿Te ayudó? Espera. No, bueno, sí, puedes hacer Sí, un cable. claro, yo estoy para estas Lo que pasa es cosas. que tienes como- Si yo no sé tocar instrumentos, hago estas cosas. Ya, pero podemos Entre igual los dos. cantar un poco así. Tampoco. Está bien. Puedes continuar. Gracias. Bueno, el premio a Mejor Actor es para Antonio Mayans por Perdóname. Enhorabuena. ¡Qué susto! ¡Qué susto! De repente has dicho José Manuel, no sé qué, no sé cuánto, que tiene voz y nombre. Ah, no, es el nombre del premio. Ah. Es homenaje. Pero yo lo he oído y he dicho, pues he venido aquí, vengo de Madrid, quiero decir. Y nada, y no me lo llevo. Si se acerca un poquito más... Me acerco más. He venido aquí, no me he llevado el premio. Bueno, pero me llevo un susto de verdad. De eso que dice, joder. Bueno, pues no tenía nada preparado aparte de eso. Si lo llego a saber, a mí me ha gustado mucho lo de la señora esta que no ha hablado, pero que se lo habían hecho en vídeo. Si lo llego a saber, lo hago yo como los políticos. Luego me lo leo todo y lo voy diciendo a cámara y queda todo muy bien y nadie se protesta. Aquí estoy,
yo creo que este premio me lo han dado a una labor de 62 años que llevo haciendo este métier. Digo en francés porque suena más fino. Ahí, si yo llego a saber lo de este sinvergüenza del Javier Sancho entonces me apunto y que alguien me hubiese dado una cosa para decirlo en gallego. Y hubiese quedado es que hay que venir con estas cositas. Es que, que venimos a recoger premios a lo loco, a lo mejor. Venimos a recoger premios a lo loco. Es verdad, es verdad. Sí, señor, venimos a... Si lo llego a saber, me aprendo algo, al menos... Quería decir moitas gracias, pero he dicho, no, déjate, que a lo mejor no es gracias, que es otra cosa, o sea, que vamos a dejarlo. Así que muchísimas gracias, encantadísimo. Así, aquí lo dice, a mi director, pero no dice el nombre, bueno, pero... No, luego lo pongo a bolillo por detrás, no... Al terminar. Espera, que llevo un boli. ¿Sí? Hombre. Pero que eso se va a devaluar un montón, no he venido a lo loco. Pues no lo llevo. No. Bueno, lo hacemos luego, ¿de acuerdo? Una fotito aquí delante, un fuerte aplauso para los dos. Muchas gracias. Gracias a los dos. Llega un momento especial... Uy, que no te lo firmo, ¿eh? Uy. Hemos llegado a un momento especial. No quiero nombrar ni la categoría. Sí que voy a pedir, por favor, que me acompañe Pepe Pérez, concejal de Cultura. Un fuerte aplauso para él. Bueno, boas noites a todos. En primeiro lugar, gustaríame agradecer a todas as persoas que, bueno, pois non teñen a sorte de poder falar ou subir aquí e poder agradecer, como son todos os que fan posible o festival, como é, lóxicamente, unha forte aperta a Moncho, que ademais hoxe lle faleceu a súa abuela, e lle pido un aplauso para ele. Bueno, a todos, a Nacho, a Jerry, a Liliana, ao equipo de sonido, ao equipo de realización, que hoxe estamos emitindo a través de streaming pois toda a gala. Lóxicamente agradecer tamén aos patrocinadores que, bueno, pois nestes tempos que non son moi bons, pois calquer patrocinio, calquer axuda de calquer empresa, pois a agradecemos porque sabemos o esforzo que facedes, esperamos estar á altura de ofrecervos pois polo que vos sodes capaces de aportar, non? Decía Javi que recibíronse máis de 1.200 cortos. Bueno, pois hai un xurado que preselecciona os 40 que son visualizados aquí. E se por algo se chama o premio fallo é porque é un fallo. Entonces, nós tamén lle queremos pedir disculpas e agradecer a esas 1.200 persoas que con tanto cariño, seguro que con tanto esforzo, pois fan os seus traballos e que ao final non teñen o premio, pero sí que teñen o premio de recoñecelos aquí e de decirlle que sigan facendo cine e que realmente a mostra pode ser importante gracias ao seu traballo. Gracias ao xurado, que, bueno, tuveron un traballo difícil. Eu tamén sou un membro, pero dedícome a escoitar, porque a veces os políticos, canto menos nos metamos no traballo dos profesionales, mellor irá a cousa. Entonces, gracias a eles por esa deliberación, que o fixestedes moi ben. Moitas gracias. Xa cumplimos 20 anos, onte tiñamos un estreno a nivel nacional, a nivel mundial, xa cunha plataforma detrás como Netflix, como era esa segunda parte de Altamar, pero sí que me gustaría destacar, sobre todo este ano, que 20 anos sí que lle puxamos un pouco pois esa guinda ao pastel e fomos capaces de producir desde o Concello de Noia. Creo que hubo unha sección especial, o que lle chamamos Ollo Activo,
dirixida por Nacho Carnota, que está aí na cámara, sempre está traballando, máis por Luis Avilés. Este ano fomos capaces de facer 4 cortos e a vez o que fixemos foi ensinarle a 10 ou 12 personas que se interesaron por poder facer cortos e que posiblemente por o ano ou dentro de 2 anos se poidan animar e poidan participar. Eu creo que esta mostra, todos os que pasaron por aquí, fixemos o que pudemos, como decía Laje, todos facemos para sumar, pero creo que facía falta que houbera unha produción propia e que a mostra tuvera un sello personal e desde Noia. Gustaríame tamén, lóxicamente, dar as gracias á Diputación da Coruña por a súa colaboración. Espero que as administracións supramunicipales se den conta que isto non se faise con moito cariño, con moito traballo, con moita dedicación, pero non se fai sin euros. E, desgraciadamente, todo se move así. Entón, eu quero aproveitar esta ocasión para decirlle ás administracións, en este caso, á Xunta de Galicia, que, por favor, nos bote un cable, lóxicamente, a Diputación, todo o que poida sumar ese compromiso que lle recollo o guante ao señor Laje, de que por o ano poidamos contar con máis recursos. Gracias ao público. O público, posiblemente esta xente toda que está aquí non sería nada sin vos. Pasaron máis de 4.000 personas en 10 días. Temos o Curta Cativa todas as mañáns, onde o que quixemos foi invitar aos colexios, e agora mesmo xa son os propios colexios os que nos piden día. Eso debe ser que aquí se fai un bo traballo. Eu non quero que personalicedes o traballo no político, porque non o é. Nós simplemente intentamos dedicar os cartos o mellor posible, pero os que fan o traballo son outros de verdad, todo ese equipo de produción. Eu espero que para o ano, que a 21 edición, poidamos estar á altura. Cumplimos 18 anos, Ramón Campos, un noiés de pro. Ese chaval sí que fai pueblo, non? E lle quero dar un aplauso para ele. Aprendamos un pouquiño todos, sobre todo a parte política deles, que fan co seu traballo e a súa dedicación que Noia sea máis grande. Longa vida á mostra de curtas, a quen lle toque organizala, e moitas gracias a todos. Boas noites. Llegamos al momento especial, una categoría que 20 años, ya 20 ediciones, la única categoría que se sabía el premiado antes de iniciar la gala por su trayectoria, por su profesionalidad, un premio que entregan con mucho cariño a la organización de aquí. Pepe, tendrás que volver a entregar el premio, no sé por qué has bajado. Y sí que pido, ¿puedes subir? Sube. Voy a pedir un fuerte aplauso para el homenajeado de esta edición. Entrará un vídeo y después subirá, y eso sí que se tiene que volver loco el teatro una vez venga con nosotros. Premio, homenaje honorífico por su trayectoria y profesionalidad para Carlos Blanco. Non é seguir, si xa todo o que teño que dicir está no DVD. No, é que así non se pode vivir, é que non son a Pantoja, Ale, chao, quedade aí, home, non me seguir. Ala, chao. Chao. Sí, mira, hai cola para coller entrada. Hai manifestación aí diante. Contra a violencia machista, a loita feminista completamente a favor. ¡Vindo teatro! ¡Vindo teatro! Ainda temos sitio. ¡Vindo teatro! Ainda temos sitio. Cola. Unha tema que teño é un pouco unha sensación de lavar a boca de... Sei que vou dicir barbaridades, porcasidades, juarradas, pero polo menos levar a boca limpiña, depois xa público. Carlos Blanco.
Vou vos falar de porno. E podría estar 2 horas, pero... hai nenos e tal. Ainda que os nenos están de volta e media, Xa miraron Sin-chan. Se os ves nas verbenas hechas un polvorete... Espero, criaturiña. É que non hai dereito, Non hai dereito. Va, o porno. Neste país, igual non o sabedes, pero a min contoume o meu querido Tuto, porque el viviu uno de primeira man, doblouse porno. Seguramente non consumides, xa imagino, non? Seredes máis de documentales, lóxicamente, non? Como todo o mundo. Isto é histórico, Isto pasou de verdade, aínda que non o creades. Bueno, como aquí non me dan un minuto, teño tempo, voume extender. Antes de nada, creo que non se dixo, e o presentador magnífico, por certo, felicidades, e desto algo sei. Muchas gracias. Bravo. Non tes por que sabelo, pero aquí están algúns dos mellores músicos de jazz de Galicia, dirixidos por King García, Noli Torres, grandes músicos. Bravo. Eu debolle moito a Noia, moito, por moitas razóns, por razóns familiares, a miña querida familia de Noia, cos que teño un lazo, estábamos antes Malucha e Manolo e Santi, e Tino no, que está en Mallorca, que hizo pasta e está en Mallorca, hizo bien, está disfrutando del clima de allí. E Mari Carmen, e levámonos ben, comémonos, eles a veces cando poden veñen a Vila García, nos aínda lle falta que lle devolvamos a visita, pero querémonos, e teño falado moito, moito e moi ben da miña tía Amalia Ferreiro, a quen lle quero dedicar o premio, porque a quixen moitísimo, porque me quixo moito, porque cando era neno eu pasei polas rúas de Noia en carro de vacas. Na casa da miña tía Amalia había porco, e aquelo era unha festa, e eu agradezo moito, non? 50 anos despois, Noia regalounos Fariña, non? E sen Fariña, a nosa carreira neste momento non sería que é. Vou terminar este ano traballando con 3 maravillosos directores, con Dani de la Torre, con Mateo Gil e con Sorogoyen. E todo eso é gracias a Fariña, e gracias a Ramón, e a Bambú, e entonces quero agradecelo tamén, e este premio. O premio Mellor Actor levaba o nome que te sorprendeu, o gañador, o nome de Manuel Olveira Pico. Pico era un actor extraordinario, maravilloso, que naceu aquí cerquiña, e que todos amamos e todos quixemos, sabes? De aí que teñas a sorte de ter un premio con nome de Pico.
E este ano se nos foron varios compañeiros moi queridos aquí en Galicia. Se nos foi Celso Parada, se nos foi, tiño apuntado e se me vai a ir, Cejas, Cejudo, non? E un pouco antes Dorotea, e un pouco antes Pico, e un pouco antes Tuto. E a miña xeración agora terá que facer os vellos que facían eles. A mí xa me tocará facer de vello, non teño máis solución. Pero quería que non olvidarme deles e quería que levasen un aplauso porque o merecen. E nada máis. Non sei se merezo ou non merezo. Si teño feito mogollón de curtas, mogollón. Estou contentísimo que Rosario Pardo, coa que tiven o privilexio de facer unha curta, creo, preciosa, que se chamou Desayuno con Diadema, que tivo premios internacionais, fun ata Estambul, gracias a aquela curta, e Rosario, como a min, sigue facendo curtas, porque creemos na curta. E máis, vou dicir algo que, se isto tivese repercusión en medios, debería ser o titular: a curta é o futuro. Cada vez as series duran menos. Empezaron por 1 hora, xa 45, xa parece moito, van sendo 20, e hai series de 10. Así que se algo ten futuro, é a curta. Tédelo claro, eu tamén. Gracias polo premio. Gracias, un verdadeiro honor. Muchas gracias por la foto. Muchas gracias a los dos. Enhorabuena. Ahora os dejo un ratito que disfrutéis de la banda. Un fuerte aplauso para ellos. Appear to me upon my knee, just T for 2, 1, 2 for T. Just me for you and you for me alone. Oh, nobody's near to see us for heroes, no friend or relation, a weekend vacation. We won't have to know, dear, or we on the telephone. Dear, there we break until all awake and start to bake on sugar cake. Rotate for all the boys to see. We were us, a family, a boy for you, a girl for me. Oh, can you see how happy you will be? Oh, appear to me upon my knee, just 2 for 2, 1, 2 for T. Just me for you and you for me alone. Oh, no, nobody's near to see us for hero, a friend or relation, weekend vacation. We won't have to know, dear, or we on the telephone, dear. There we break, I'm start to pay and sugar cake. For the take, for all the boys to see. Oh, we will run the family. I'll work for you, care for me. Can you see how happy you will be? Oh, no, yeah, you're with me, baby.
Muchísimas gracias. Espectacular. Qué a gusto que estoy aquí con todos vosotros. Yo me empadrono aquí en Noia, en serio, os lo prometo, estoy súper bien. Mi abuela ya me decía, en Galicia vas a estar súper a gusto, tal, súper bien. No he venido todo lo que me hubiera gustado, pero ella siempre me la recomendó un montón. Yo tengo muy buena relación con mi abuela. Mi abuela sí que es verdad que la quiero un montón, no le quiero dar ningún disgusto, pero nos lo está dando ella. No, en serio. No es normal, ¿verdad?, que las abuelas den disgustos. Pues mi abuela nos está dando disgusto. Y ahora que vienen Navidades, viene uno de los disgustos más grandes que pasamos el año pasado. Fue dramático, porque pasó una cosa que creo que pasa en cualquiera de vuestras casas, que es en Navidad, cuando llega Nochebuena, no sé qué le pasa a la gente mayor, que cuando es más mayor, más fijación tienen por el turrón del duro. ¿Os habéis fijado? ¿Pero os habéis fijado o no? Mi abuela ve el turrón del duro en casa y derrapa por casa, se vuelve loca. La chispa que no ha tenido en todo el año la saca ahí. Que yo miro a mi abuela y me digo, pero abuela, que el blando lo han hecho para ti, no me jodas, ¿sabes? En plan de, no apures. Pues la mujer, las Navidades pasadas, en Nochebuena, el día 24, pilla la tableta del turrón del duro, empieza ahí a morder. Yo preocupado, digo, a ver si le va a pasar algo, ¿sabes? A ver si le va a pasar lo que le pasa a la gente mayor, que sabéis lo que es, ¿no? Digo, a ver si se le va a romper la cadera. ¿Os habéis fijado? En serio, una persona mayor, da igual, que la atropelle un autobús o se caiga un quinto. ¿Qué le pasó? ¿Se ha roto la cadera? Yo no sé. Ha habido una tirada malísima, esto es como los móviles. Una tirada malísima de gente mayor que de tal año a tal año están petando todos de cadera, pero todos, ¿eh? En serio. Yo estaba ahí preocupado, veo a mi abuela con la tableta del turrón del duro, empieza a morder. Digo, ya verás tú que nos va a dar un disgusto. A morder, claro, con la confianza de unos dientes que no son suyos, ¿sabes? Empezaba ahí a morder y se escucha ¡clasca! Digo, a tomar viento. Digo, se ha roto la cadera. Miro, la cadera la tenía bien, pero eso, que se retira la tableta y se le habían quedado las dos palas enganchadas en la tableta del turrón. Que yo digo, a tomar viento las Navidades, yo preocupado, digo, ¿cómo le fastidio yo ahora las fiestas a la mujer? Y mira, una suerte, eso que veo que sonríe, y justo en el hueco de las palas se le habían quedado dos almendras completamente alineadas. No, vosotros reís, pero yo dije, a funcionar, yo no le jodo las fiestas a mi abuela, ¿sabes? Mira, la mujer ahí con las dos almendras, ahí, la familia partiéndonos, porque es súper gracioso una abuela con dos almendras aquí, pero alineadas perfectas, ¿eh? Que ni con el Invisalign ni hostias ahí, pero un alineado, me parecía un buen plan, me parecía un planazo, digo, no le digo nada, y eso que el día 27 la mujer empieza, ¿y qué se tengo? Claro, la almendra da mucha sed. Y mi abuela las llevaba fijas, ¿sabes? Y empezó a beber agua por encima de sus posibilidades, porque sí que es verdad que mi abuela tiene muchas virtudes, es muy buena persona, tiene mucha experiencia, sabe escuchar muy bien, pero igual una de sus virtudes a día de hoy no es la retención de líquidos, por lo que sea, ¿sabes? No. Y alguno dirá, pequeñas pérdidas. Mi abuela se relaja, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? No es broma, ¿eh? No son pequeñas pérdidas. Hay veces, ella está sentada en la silla, una silla metálica que tiene, pequeñas pérdidas no. Yo noto a veces la mirada, que en la mirada subtitulado puedes leer, he fregado para vosotros toda mi vida, ahora vais a fregar vosotros, ¿sabes? En plan de... Consigue el equilibrio entre gustito y maldad, que es súper peligroso eso. Claro, y yo estaba preocupado porque a mi abuela yo le doy mucha libertad, le dejo hacer lo que le dé la gana, pero sí que es verdad que es Navidad y se pone con la silla metálica al lado del árbol de Navidad y yo me empiezo a preocupar, digo, a ver si un día se va a relajar más de la cuenta, va a tocar charquico cable, ¿sabes? Charquico cable, no, y eso mete un bimbazo en casa que eso mete ¡pam! Y revienta a la abuela. Pero es que no es que, no, vosotros reís, pero digo, es que cualquier día volveremos y encontraremos el árbol y dos almendras tostas en el suelo, ¿sabes? En serio. No. Un sin vivir, os lo prometo, digo, me bajo al Mercadona que me den solución, le digo, oye, chico, que mi abuela tiene pérdidas. Me dice, ¿pequeñas pérdidas? No, digo, no, dame algo importante. Me dio unas compresas estas de gente mayor, ¿las habéis visto? Qué grande es eso, ¿eh? Yo he visto a gente haciendo paddle surf montada aquí en Noia. En serio, ¿eh? Que eso lo tiras al Ebro y lo seca, que eso es muy bestia. Que eso chupa, que se le mete la peluca un palmo para adentro, eso se le mete... En serio, ¿eh? Una cosa loca, pero... Pues, tú te ríes, pero mi abuela le hace ¡pam! Encima de la mesa con la compresa y te libera el iPhone, ¿sabes? En serio. Eso es muy bestia, pero muy bestia. Yo estaba preocupado, digo, no le voy a dar ese disgusto,
Digo, la tengo solucionada, la dejo hacer con el tema de las almendras, controlado, pero después me vino otro disgusto, que no era el de Navidad, me vino un disgusto muy grande, que mi abuela era muy aficionada a María Teresa Campos, al programa de televisión de María Teresa Campos, el de Qué tiempo tan feliz, que echaban los domingos por la tarde, que todos los que estamos aquí lo hemos visto alguna vez en la vida. Hay dos motivos para verlo, uno porque te gusta, que me parece muy respetable, y otro porque es domingo por la tarde y a las 2 horas estás tú con una resaca muy grande en el sofá y a las 2 horas dices... Y eso mismo, más o menos. Porque de resaca no dices mucho más. Pero tú estás pensando, ¿y qué hago yo viendo esta mierda? Claro, entonces ves dónde está el mando y dices, pues van a caer 2 horas más, porque yo ahora no estoy para moverme. Pero sí que es verdad que mi abuela era muy fan de María Teresa Campos, de Qué tiempo tan feliz, porque es un programa que tú lo veías, te quedabas encandilado, tenía lo que era el efecto bricomanía. ¿Sabéis el efecto bricomanía? Que te sale el barbas y te encandila. Vamos, lo que quieras. Dice, bueno amigos, hoy vamos a montar una mesita de noche. Y tú dices, bueno, falta no me hace, pero por si acaso, dices, por si acaso que todos los que estéis aquí lo habéis visto alguna vez en la vida y en vuestra puñetera vida habéis montado nada, pero nada. El otro día sale, dice, bueno, vamos a montar una mesita de noche. Necesitamos unos tablones muy comunes como estos y una herramienta que tenemos en cualquiera de nuestras casas. Digo, será un destornillador, un martillo, una llave Allen. El zumbao ese va para su garaje, que tiene el Leroy Merlin ahí montado. Dice, cogemos una herramienta común en cualquiera de nuestras casas. Una sierra de calar con el dentado dirección norte refrigerada por líquido. Que digo, claro, yo tengo 2 en mi casa, 2. Porque con una no estoy tranquilo. Digo, a ver si se me va a romper y me quedo sin, ¿sabes? Eso, que entro en Google, miro el precio de la sierra, 370 euros. Digo, bueno, me la compro porque lo que me ahorro de la mesita me compensa, ¿sabes? Digo, porque yo para los números también soy buenísimo. Y eso, que va a arrancar a montar la mesita de noche y dice, bueno, mientras la monto, un briconsejo de jardinería. Digo, no. Digo, yo quiero ver cómo la montas. Digo, yo me he comprado una sierra de 370 euros. Y yo quiero ver cómo montas tú la mesita. Y entonces sale el de jardinería. ¿Sabéis qué os quiero decir? Que yo, amigos de Noia, familia mía ya, yo no soy una persona violenta, yo no me he peleado con nadie en la vida, pero creo que lo estoy guardando todo por si me encuentro al de jardinería. Yo el día que me encuentre al coletas ese, en serio, lo reviento. Yo no me controlo, me pongo loco. ¿No os pone nervioso? A mí me pone loco, porque sale siempre agachado. Bueno, amigos, os traigo un briconsejo de jardinería y le da igual estar al lado de un roble 5 metros, que digo, hoy no hace falta que te agaches, ¿vale? Para empezar. Y empieza y dice, hoy os traigo un consejo que os va a cambiar la vida. Yo me pongo nervioso, digo, madre mía, que el coletas me va a cambiar la vida. Dice, un consejo que no sé cómo habéis podido vivir sin este consejo. Yo digo, madre mía, que he estado viviendo por inercia, ¿sabes? En plan de... me empiezo a poner nervioso. Dice, un consejo útil para cualquier persona. Digo, hostia. Dice, hoy os voy a enseñar qué árbol plantar en las primeras hectáreas de vuestra segunda residencia. Que digo, digo, yo que vivo en un piso sin balcón, desgraciado, ¿tú te crees que me preocupa? No. ¿Tú te crees que a mí me preocupa las hectáreas de mi segunda residencia? Y cuando termina el briconsejo de jardinería dice, bueno, dice, no me voy tan a lo loco, que la semana que viene os traigo otro briconsejo súper importante, os voy a enseñar qué plantar en el resto de vuestras hectáreas. Y digo, claro, digo, yo tenía un mal vivir, digo, madre mía, con la de terrenos que tengo y que no tengo un puto naranjo, ¿sabes? En plan de... Estamos locos, pero cuando crees que no te puede cabrear más el coleta, vuelve el otro y te dice, bueno, pues ya tenemos la mesita montada. Digo, no me jodas, hombre. Digo, yo no he visto eso. Digo, yo no he visto cómo la montabas. Y a mí me da una bajona muy grande. Me da una bajona muy grande porque me pongo triste, porque digo, me están engañando esta gente. Digo, están jugando con mis sentimientos. A lo de qué tiempo tan feliz que venía esto. Dejaron de emitir el programa teniendo muy buena audiencia y yo a mi abuela no le podía dar el disgusto que habían dejado de emitir ese programa, porque yo no le quiero dar disgustos a mi abuela. ¿Estamos de acuerdo, amigos de Noia? ¿Por qué dejaron de emitir un programa que tiene mucha audiencia? Yo investigué y os lo digo en exclusiva, familia mía de Noia. Dejaron de emitir ese programa, qué tiempo tan feliz, porque se quedaron sin invitados. No sé si os habéis fijado,
la tendencia a morir que tenían los invitados de ese programa. Era como la closing party. Yo cuando empezaba María Teresa, vamos a revisar la trayectoria de... Digo, acelera que no te acaba el puto programa, ¿sabes? No, era qué tiempo tan feliz y en pequeñico ponía el que te queda, ¿sabes? Es un programa que como pagarán a 90 días les salió gratis. Muchas gracias. Bueno, una vez ya me he desfogado con todos vosotros, esto son cosas mías que como os tengo muy cercanos, yo me desfogo, ¿vale? Vamos a continuar con la gala, si os parece bien, y si no parece también, porque la presento yo, así que... Siguiente categoría, premio especial del público. Si me acompaña, por favor, el actor Daniel Lung, o Lunch, o no sé cómo es. Ahora me dirás tu apellido cómo es. Se pronuncia Lund. Lund. O sea, llevo toda la vida con este nombre, con este apellido y a mí me resulta todavía difícil. Así. Sí, ¿no? Tú ayer estabas allá, por aquí, por Noia. Debe ser con él, porque, mirad, me he encontrado a varios por Noia que me decían, Javi, te confundí con uno, me pensaba que eras tú. A mí también me pasó. Sí, qué putada para ti, ¿no? Para ti. Javi, nos vamos a IKEA la semana que viene a gozar. Madrid, ¿vale? Vale, soy perfecto. sueco. Sí, al IKEA. Yo compro muebles del IKEA. Al final es lo único que monto últimamente. No comento. Pues una pequeña palabra de agradecimiento a Noia, a los organizadores, patrocinadores y pues a todos los artistas que han participado también con sus cortometrajes. Es la primera ciudad que he visitado en Galicia, así que... Y quiero agradecer también a todos los mariscos muertos que me he comido en los últimos 48 horas por dar su vida, que ahora han acabado en mi barriga. Entonces, el premio especial do público será Nuestro secreto de Sergi González. Enhorabuena, Sergi. Unas palabras, por favor. Quédate aquí conmigo. Hola, buenas noites. Moitas grazas. Este tío es sueco, ¿dónde lo veis? Sí. Los rubios es una... muchísimas gracias al público, ¿no? Para mí los premios del público son muy especiales porque yo siempre he pensado que es más difícil convencer a 300 personas que a 4, ¿no? Es un poco mi teoría. Me hace muchísima ilusión, es la primera vez que vengo a la muestra de curtas de Noia, prometo volver, estáis avisados. Es una maravilla lo que tenéis aquí. Hay veces que los vecinos de la propia localidad no sois conscientes de la repercusión que tenéis fuera. Yo os aseguro que Noia tiene muchísimo nombre y estáis haciendo un trabajo fantástico. Así que os felicito a todos. Acabo ya, quiero dedicar este premio a mi familia, a Lara, a Yatcher, a Martina, que me están viendo gracias al streaming, que es una idea fantástica. Y antes de irme, mi cortometraje cuenta la historia de la relación de una niña con su abuelita. Y bueno, pues hoy alguien del equipo ha perdido a su abuelita y me gustaría dedicarle este premio a él y a su familia. Muchísimas gracias. Para la foto. Muchas gracias a los dos. En este festival han pasado un montón de cosas. Podría explicaroslas, pero a mi rollo, a mi manera. Pero tenemos un vídeo preparado para que lo veáis.
There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans. Right now my star is in limbo. Sit back and watch my scrawny frame invade your feelings. All the years you caused me pain. I got some wounds that need healing. 1, 2, 3, 4. Well, you were just too damn aloof, wearing your Morrissey t-shirt, the kind of girl that's born for you. Well, that's a blessing and some curse. I tell you, some beware of those who peak too early, 'cause all that magic can't be froze, and now but you ain't worthy. So baby, when I get famous, everybody's gonna see. You never really knew me. Does it make sense to simplify? Now we're not in riddles, but I don't care, do you know why? The girls are falling like Skittles. Whoever said you needed rights to tame your beauty? I'll say goodbye to lonely nights. Girls from an orderly queue, please. So baby, when I get famous, everybody's gonna see. Whoa, you never really knew me. So given knowledge, given time, I take us out of recession. I tell the world that I was fine, and that the freedom's a blessing. 'Cause when I'm looking from the top, you'll all seem smaller, and that's the one thing I am not, and that's the one who was taller. So baby, when I get famous, everybody's gonna see. Whoa, you never really knew me. So baby, when I get famous, everybody's gonna see. Whoa, you never really knew me. So baby, when I get famous, everybody's gonna see. Whoa, you never really knew me. Come on. So baby, when I get famous, everybody's gonna see. Whoa, you never really knew me. Qué vídeo tan chulo, cuántas cosas pasan, pero como las tenemos así de golpe y las vamos consumiendo, a veces no las valoramos, ¿no? Hasta que vemos vídeos como este. Ahora ha llegado el momento de dos premios de los más importantes de la noche. La siguiente categoría será Premio a Mejor Curta de Animación. Si me acompaña, por favor, otra vez, Pepe Pérez. Qué hartón de subir y bajar te estás pegando hoy.
premio a mellor curta de animación Ailín en la luna, de Claudia Ruiz. Fuerte aplauso. No es ella, ¿vale? No. La ganadora es de Argentina y me comentan que a lo mejor tenemos un Skype. No, me dicen que no tenemos un Skype. Iba en tren, venía, iba liadísima. Al final no hay Skype, pero tenemos por aquí que nos vas a leer algo de su parte. Sí. O tuya, me da igual a mí. Directamente. Sí. Bueno, nada, soy simple portavoz de lo que os quiere transmitir la directora. Sus palabras son que estoy profundamente emocionada y agradecida al festival, primero por generar pantalla para los cortometrajes y para miradas independientes. Y celebro, junto a todo mi equipo, que es un pequeño estudio independiente en una ciudad del interior de Argentina que ha trabajado por un año con mucha pasión y dedicación. A ellos y a mi familia se los dedico y muchas gracias. Y a Por Más Cine que nos cuente. Gracias. Fuerte aplauso. Muchas gracias a los dos. No, cuidado que hay Skype. Conectamos con Argentina. Hola. Para empezar quiero agradecer muchísimo al festival, primero por el concepto que es un festival de cortometrajes que valora esta producción, que como dijo el actor que recibió su premio también, es una esperanza en un futuro y que no es fácil contar en poco tiempo. Y en el caso de la animación, el poco tiempo implica muchísimo tiempo de trabajo. Quiero agradecer por eso el concepto de festival de cortometrajes. Quiero agradecer la valoración del jurado y quiero agradecer a todas esas personas que fueron a disfrutar del cine cada día del festival. Ojalá en algún futuro pueda participar y estar ahí en esa fiesta del cine. Y muchísimas gracias y dedico este premio a todo el equipo, que es un pequeño equipo de una ciudad del interior de la Argentina, pero que trabajamos un año en esta película y que reciba esta valoración, para nosotros es un orgullo tremendo. Desde acá, desde la Argentina, un abrazo gigante a todos. Y bueno, a por más cine que nos cuente, que nos represente y en el que nos veamos reflejados. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Os tengo que confesar que yo estaba un poquito asustado. Digo, madre mía, los argentinos ya son de hablar y como tenga el viaje largo en tren, nos va aquí. Venga, pues mira, os cuento, me voy aquí. ¿Os imagináis media hora? Muy bien, venga. Fuerte aplauso para ella también. Vamos a por la última categoría mejor corto. Solicito que me acompañe el alcalde de Noia, Santiago Freire, por favor. Buenas tardes, noches, amigas, amigos, querido Javi Sancho. Bueno, ya que has hecho el ofrecimiento de empadronarte en Noia y visto que eres capaz de subirle la moral a las noiesas y a los noieses con tu magnífica presentación, como bien decía Carlos Blanco, pues como además estamos ávidos de invertir la tendencia demográfica, pues te invitamos a que el lunes por la mañana pases por el concello y te empadrones. Sí, y yo por... En Tarragona hay gente. Yo me empadrono aquí a subir población. Venga, claro, sí. Pues eso mismo. Y con los briconsejos seguro que te montas un apartamento la mar de chulo. Guapo. Y además aquí puedes comprar unas hectáreas para aplicar toda esa experiencia. Bueno, boas tardes, noites a todos.
Gracias, querido diputado provincial José Manuel Laje, Sandra González, diputada provincial, membros da Corporación Municipal de Noia, amigas e amigos, muchas gracias por acompañarnos. Es de recibo agradecer a todos aquellos que colaboran en la organización, en que esta mostra de curtas sea una realidad. Y por eso quiero dar las gracias a la Diputación de Coruña, a la Xunta de Galicia y a todos los que de una manera u otra hacéis posible a través de vuestro trabajo a lo largo de estos 14 días, de estas 2 semanas, para que esto resulte, como está resultando, un éxito, para que tenga esa proyección no solo a nivel comarcal, autonómico, nacional, sino incluso a nivel mundial, a nivel intercontinental, porque acabamos de escuchar a una de las galardonadas, una de las premiadas desde Argentina. Tuvimos oportunidad de disfrutar también de las palabras de uno de los premiados, que tiene claramente unos rasgos asiáticos y que en 15 días, como bien decía Javi Sancho, habla el castellano prácticamente perfectamente y, por tanto, nos da una referencia, una dimensión de lo que es esta mostra de curtas. Una mostra de curtas que alcanza su 20ª edición, su 20 cumpleaños. Aquí se mencionó previamente aquello que decía Carlos Gardel a través de su canción 20 años no es nada. Depende cómo se mire, como bien dicen los gallegos, todo depende, porque 20 años puede ser mucho y 20 años demuestran ya una consolidación, una trayectoria, un éxito logrado a lo largo de este tiempo. Pero también es cierto que para que sigamos disfrutando de ese éxito es necesario que esta muestra dure cuando menos 20 años más. Así que aquellos que os animéis a participar en las próximas 20 ediciones y que mantengáis ese aspecto jovial que tenéis hoy en día, estamos seguros que, dado el interés y la repercusión de esta iniciativa, la responsabilidad de los distintos gobiernos municipales van a llevar a que eso pueda ser una realidad al menos 20 años más. Por tanto, desearle larga vida a esta muestra de curtas. Me van a permitir que haga una referencia especial a todos los premiados, a todos los galardonados, pero de una manera muy significativa a 2 de ellos. Hoy hay un colectivo aquí, un colectivo que resulta premiado, un colectivo que realiza su actividad, su función en la localidad de Noia a través de una entidad como es Amisela. Es un colectivo que trata a personas con, no podemos decir discapacidad, sino con capacidades especiales, con capacidades diversas, personas que nos han demostrado aquí la ilusión que les hace, la ilusión y la motivación que supone para ellos formar parte de esa curta y al mismo tiempo recibir un premio. Creo que si todos los galardonados se merecen un fuerte aplauso, en este caso en concreto creo que son capaces de arrancarnos, si cabe, un aplauso más fuerte todavía para todos ellos. Esos invisibles que acaban de hacerse claramente visibles y palpables en su intervención y en su presentación a la hora de recoger el premio. Bien, hay un hombre que nos acompaña hoy, que es el premio honorífico, que es Carlos Blanco. Como él bien explicaba, está vinculado a Noia a través de su familia, de esas raíces familiares, pero también quizás especialmente vinculado desde hace algo más de 2 años por su interpretación de Laureano Ubiña en la serie Fariña. Si Carlos Blanco había actuado en este coliseo y tenía vínculo con Noia acreditado a lo largo de mucho tiempo, quizás a través de Fariña todos tuvimos la oportunidad de ver su dimensión como actor, su dimensión como persona que sabe llevar el nombre de Galicia por todo el territorio, que sabe interpretar
tanto en monólogos como en distintas actuaciones, como en cine, teatro y demás, y que es un orgullo que esta 20ª edición da Mostra de Curtas reconozca a Carlos Blanco ese trabajo y reconozca ese mérito. Por tanto, creo que, tal como nos explicaba él, la presentación y la participación en Fariña le supuso un espaldarazo, le supuso un relanzamiento, y creo que el éxito de ese trabajo se está recogiendo en las distintas series, en las distintas películas en las que está participando actualmente, con directores de renombre, con actores y actrices de máxima relevancia a nivel nacional e internacional, y, por tanto, quero desexarche os nosos parabéns, Carlos, e desexarche moita sorte tamén neses novos proxectos e pedirlle a todo o público un forte aplauso para ti. Y como aquí se dijo, hay personas relevantes en esta localidad de Noia. Nos acompaña hoy Soledad Penalta, que es la autora de esta estatuilla, una estatuilla que representa perfectamente a Mostra de Curtas. Soledad Penalta tuvo oportunidad de exponer a lo largo de estas últimas semanas una exposición de escultura que está a disposición todavía de quien quiera pasar a visitarla en el Casino de Noia, una exposición que es una muestra clara de su valía, de su capacidad artística como escultora, y además tiene hoy el orgullo y la satisfacción de ser reconocida dentro del Premio de la Crítica de Galicia como galardonada, premiada. Viene de recoger ese premio en Vigo. Por tanto, también un fuerte aplauso para Soledad Penalta. Y remato ya agradeciéndole a este magnífico grupo liderado por Kim García, que nos acompaña, a esta magnífica voz que tuvisteis oportunidad y que vais a tener oportunidad de volver a escuchar antes de que remate este acto de entrega de premios, esta gala. A lo largo de estas 2 semanas hemos tenido oportunidad de disfrutar de muchas de esas mostras, de esas curtas que evidentemente no todas ellas pueden tener o tener premio, pero que sí que son merecedoras, y, como ya se dijo aquí, animar a todos esos creadores y creadoras a que sigan trabajando y a que sigan presentando proyectos y propuestas para las próximas ediciones. Hacer un reconocimiento especial a la figura de Ramón Vidal, de Moncho Vidal, que hoy además, como ya se dijo, está afectado por la pérdida de un familiar querido, de un familiar cercano. Le transmitimos nuestras condolencias desde aquí, le agradecemos que, a pesar de todo ello, haya estado compartiendo con nosotros hoy esta jornada de la entrega de premios, y, sin más, desearles a todos que sigan disfrutando de la gala, que sigan disfrutando de la tarde, y vamos a dar lectura al gañador do premio a mellor curtametraxe. Mellor curtametraxe Xiao Xian, de Jia Jun Yang. Madre mía. Muchas gracias de nuevo, otra vez. Supongo que cuando hablaba de los rasgos asiáticos se refería a mí. Bueno, gracias de nuevo al jurado y al festival. Este premio es muy importante porque para mí este cortometraje tiene mucho significado. Quería de alguna manera romper los clichés, los prejuicios que hay sobre la comunidad china, y este premio creo que de alguna manera ayuda a que pueda seguir haciendo cortometrajes contando esta historia. Y bueno, para mí al final el premio también ha sido venir aquí este fin de semana
ha sido realmente increíble, así que gracias al festival y a Noia por la hospitalidad. Y bueno, eso, muchas gracias, de verdad. Enhorabuena. Ganador mejor corto. Doblete. Tienes que venir más, ¿eh? Tengo una anécdota más buena con Yaye. Lo pronuncio bien, ¿verdad? Yaye, más o menos. Estamos en el mismo hotel. Tal y como llego al hotel el viernes, me dice, ¿te importa que te pongamos a comer con Yaye? Y digo, ponme, pero conversación tampoco le voy a poder dar mucha. Y llega y dice, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y yo, hostia, ¿sabes? En plan de, más majo, merecido. Ah, es verdad. Y después, yo soy de Tarragona, lo he dicho antes, y me empieza a hablar catalán. Es que es catalán, habla catalán y todo. ¿Juega al despiste? Juega al despiste. ¡Oh, qué bien! Oh. Fuerte aplauso para él. Dejamos con la banda 2 canciones más. Blue moon, you saw me standing alone without my dream in my heart. Without a love of my own. Blue moon, you knew just that what I did for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And there the sandal appeared before me. I heard somebody in the world. I had somebody whisper, please adore me. And when the look at the moon turned to go blue moon, I am no longer alone without a dream in my heart, without the love of my own. You saw me standing alone without a dream in my own, without the love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You hear me saying a prayer for someone I really could care for. And there the sandal appeared before me, and there the only my eye will hear. I heard somebody whisper, please adore me. And when the look at the moon turned to go blue moon, I no longer alone without a dream in my heart, without the love of my own, my own. That love of my own, love of my own, love of my own. Muchísimas gracias. Come on. Come on.
who could afford anything more? I got disease, angry peasant. I got mama who could afford anything more. My trouble, I don't find you. You won't find me around my door. I got trouble, I got dreaming. I got mama who could afford anything more. I got this angry passion. I got mama who could afford anything more. My trouble, I don't find him. You won't find me around my door. I got 13, I got 3, I got mama who could afford anything more. Hey, hey, yeah, come on, hey, yeah. Hey yeah, oh, hey yeah, oh oh oh, hey yeah, oh oh oh, hey yeah, come, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah, 1 2 3, yeah yeah yeah, 1 2 3, come on, yeah yeah yeah, 1 2 3, hey yeah. No, 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 no. Muchísimas gracias, familia. Muchísimas gracias. Qué grandes. Espectacular, ¿eh? Estaba ahí dentro, yeah, con todo mi flow ahí encendidísimo. Wow. ¿Qué tal? Pues esto ya acaba, ya termina, ya hemos entregado todos los premios. Por mi parte, deciros que ha sido un placer presentar la 20ª edición del Festival de Cortos de Noia. Siempre intento dar el 100% de mí en el trabajo, pero cuando consiguen sacar el 150 porque te cuidan, te hacen sentir a gusto y la gente es muy profesional, es brutal. Así que pido un fuerte aplauso para la organización. Yo he estado muy a gusto nivel, familia, me empadrono el lunes. Mañana a las 7, lo digo como información, estoy en Liceo con mi espectáculo entero, que alguno dirá, bastante tenido hoy como para... Vais por la mañana, votáis vuestras cositas y si queréis venir por la tarde a las 7. Por mi parte, decir que... Ay, ¿me olvido algo? ¿Subes? No, ¿qué pasa? No, bueno, te aplaude una persona, pero vamos... Ya le he liado, que iba bien, ¿eh? Hasta el final iba bien. ¿No te acuerdas esa...? No. ¿Quieres el micro de mano? Mira, toma. Tenemos aquí otro premio que está
reservado solo para actrices, actores, pero hay una persona que lleva 20 años aquí colaborando y creo que se lo merece, que es Moncho Vidal. Moncho. Muchas gracias. Moncho, era pactado, ¿eh? No me he olvidado el tuyo. A ver si se va a cabrear en plan de, joder, se olvidaba el mío. Estaba pactado. ¿Vídeo? Sí, claro, entra un vídeo ahora. Vamos a verlo. Que tal, Moncho? Co Juanón, como vai? Pois nada, estou falando aquí eu hoxe e agora, pero estou falando en representación dun lote de xente, da xente da organización da mostra de curtas Vila de Noia, que queremos che agradecer pois que estés aí, que leves 20 anos, 20 anos ca mostra de curtas de Noia. 20 anos non son nada e son moitas. Así que, Moncho, moitísimas gracias por toda a túa implicación. Sabes que sin ti a mostra non sería, basicamente non sería, e nada, que siga outros 20 anos ou moitos máis. Gracias, Moncho, de verdade. Que sí, lo dicho, ha sido un placer por mi parte. Enhorabuena a todos los premiados. Gracias a todos por venir, por 20 ediciones más del festival. Yo creo que tenemos que terminar con una foto de familia, de premiados, autoridades, gente, actores, actrices que han entregado premios. ¿Me acompañáis aquí, por favor? Y con eso ya despedimos. Muchas gracias a todos por estar y nos vemos en otras ediciones. Ponlos por ahí.
Thank you.